Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Martínez, soy psicólogo y psicoterapeuta y el día de hoy me encuentro con mi amigo y gran compañero de trabajo en el área psicológica, el psicólogo Rick del Moral, que ahorita le voy a dar un momento para que nos cuente un poquito de quién es él y por qué está aquí. Pero en términos generales, una vez más quería darles la bienvenida a estos videos y contarles que vamos a estar abriendo una nueva sección en el canal que tiene que ver justamente con una colaboración entre dos psicólogos y psicoterapeutas humanistas que tratarán de explicar un poquito de qué va este asunto de la psicología y la psicoterapia humanista. Ustedes ya sabrán, tal vez si siguen los videos, que mi formación es justamente esa, de psicólogo y psicoterapeuta humanista, y que además pues justamente he tratado de indagar en las áreas filosóficas que son como bases de la psicoterapia, que es decir, la fenomenología y el existencialismo. Pero bueno, me gustaría que el gran invitado del día de hoy nos cuente un poquito de su formación, de su interés con relación a la psicoterapia humanista y de qué va este proyecto que estamos empezando el día de hoy. Súper. Primero que nada quiero agradecerte por el hecho de invitarme y de poder sumarme a este proyecto tan tuyo. Y vamos a estar aquí justo compartiendo lo que más nos apasiona, que es el conocimiento acerca de la psicología, de la psicoterapia, un poco también como de filosofía, ¿no? Entonces agradecerte el hecho de haberme invitado, Sebas, a estar aquí. Y pues yo soy Ricardo del Moral, soy psicólogo de formación, tengo la especialidad en tanatología humanista y ahorita me estoy formando en la especialidad de psicoterapia gestalt. Entonces, lo poco que les puedo comentar acerca de mí en términos generales es que me apasiona mucho la música, me apasiona mucho el conocimiento y me apasiona mucho la parte de la enseñanza, que es algo que también comparto con el buen Sebas. Sí, y bueno, quiero aclarar que también es un invitado para quedarse, ¿no? Porque no es solo un invitado de una ocasión, sino este ya va a ser un proyecto en conjunto, me parecería decirlo así, en donde vamos a estar pues mutuamente haciendo videos en esta misma línea. Igualmente pues agradecerte que hayas aceptado estar aquí y poder platicar de estas cosas que nos interesan. Pues bueno, este video va a ser claramente introductorio hacia lo que vamos a hacer como el proyecto como tal. Vamos a abordar en términos muy generales qué onda con la psicoterapia y la psicología humanista, de dónde surge, quiénes son sus principales autores, cuáles son sus bases en términos generales. Y digo esto porque tal vez no vamos a hablar hoy puntualmente cada una de estas cosas, pero la idea de este proyecto es generar una línea de videos donde poco a poco vamos a llegar a ese asunto. Bueno, pues en términos muy generales, la psicología y la psicoterapia humanista, que valdrá la pena resaltar un poco esta distinción, en tanto que la psicología parte justamente como una comprensión del ser humano en términos generales muy específica y muy concreta que vamos a desarrollar más adelante. Y la psicoterapia, pues como ya lo hemos enunciado anteriormente, tiene que ver más con una práctica, ¿no? Una práctica clínica que busca como ciertos fines en específico. Estoy siendo muy breve, pero pues justamente es lo que quiero que desarrollemos a continuación. Entonces, bueno, la psicología y la psicoterapia humanista es fundamentalmente importante y ha sido muy importante en los últimos años. Diríamos que es una de las psicoterapias que aunque ya tiene algunos años y hoy por hoy tenemos miles de modelos, pues es reciente en términos muy generales comparativamente con otros modelos. Sin embargo, pues ya ha tenido bastante tiempo para acuñarse, para desarrollarse y para generar distintas formas de pensar la psicología humanista y la psicoterapia. Y para eso, pues primero valdrá la pena entender un poco de dónde surge. Y creo que aquí el buen Rick nos podría hacer un muy buen análisis del contexto histórico, desde donde surge la psicología humanista y posteriormente la práctica psicoterapéutica humanista. Y mucho de lo que mencionas ahorita, Sebas, y lo que vamos a ir platicando acerca de este video, es mirar este contexto histórico como algo que posiblemente esté retornando en la actualidad, ¿no? Entonces, ahora más que nunca me parece que la psicoterapia humanista y la psicología humanista están más vigentes que nunca, en el sentido de que estamos entrando o ya estamos dentro de una nueva crisis humanitaria, ¿no? Y en la parte como del contexto histórico, mencionarles que la psicología humanista surge en un contexto histórico muy particular en las entreguerras de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esto en un periodo más o menos de 1919 a 1989, justo con la caída del muro de Berlín. Y las particularidades del contexto histórico en donde surge la psicología humanista tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones sociales, con cuestiones también económicas inclusive. Entonces voy a mencionar brevemente cuáles son estas condiciones sociales, políticas y económicas que dieron como esta tierra fértil para que justo surgiera
la corriente de la psicología humanista, ¿no? En cuanto a la parte política, que creo que es muy relevante en este contexto histórico, es las guerras. Cómo a través de que van pasando la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la gente se encuentra, imaginemos estos años del 19 al 89 como años de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre, de muchísima angustia, en donde la gente no sabía si de algún momento a otro le iba a caer una bomba, iba a morir, la persona, a lo mejor su esposo, el padre de familia que había ido a la guerra, iba a regresar o no iba a regresar. Entonces, en ese sentido político y que también tiene que ver con la parte social, están muy unidos, es mirar que en la sociedad había una constante incertidumbre de si íbamos a seguir vivos. En la Guerra Fría estábamos a un botón de seguir existiendo como humanidad o de desaparecer. Entonces, justo esta parte política y social lleva a que la humanidad viva esta tensión y también a que haga esta conciencia de muerte, esta parte de que somos finitos. Y justo esta idea de conciencia de muerte, que también está como muy ligada a la parte existencial que ahorita nos va a comentar Sebas, conlleva a que la humanidad busque algo más que solo la parte científica, que solo la parte tecnológica. Llegamos a este punto gracias a la ciencia, a la parte tecnológica, porque estamos a momentos de no saber si nos va a caer una bomba atómica o no. Entonces, la humanidad, crece en la humanidad una necesidad de buscar algo más, de buscar un sentido, de buscar un puerto seguro entre tanta incertidumbre y entre tanta angustia, ¿no? Y justamente mencionar que principalmente esta corriente se da en Estados Unidos, pero que también tiene unos antecedentes en la parte europea, pero en Estados Unidos particularmente, en la cuestión económica, algo que se presenta es esta partición en donde llega Roosevelt a la presidencia y viene con una idea completamente diferente de la parte económica. Antes de Roosevelt era en la crisis que hubo financieras de los 1910-1920, era como vamos a rescatar a los bancos y la gente más pobre no se le ponía atención. Y justamente Roosevelt viene con esta idea de mirar al desprotegido, mirar al más pobre, que es también como una característica de la psicología humanista, en particular del enfoque centrado en la persona, como esta mirada empática de el desprovisto, del pobre, del que no tiene. Entonces también esta nueva idea de ayudar a esta base social que genuinamente era muy pobre y que estaba como muy indefensa, genera un poco de incertidumbre porque empieza a mover la economía, a la gente le empieza a ir mejor porque se atiende a la base piramidal. Entonces, eso también genera como un cambio de decir, bueno, el mirar hacia esas personas, hacia esas estructuras básicas de la pirámide, genera, pues de cierta manera, un mayor auge económico y eso da cierta certidumbre en este periodo que fue muy lleno de muchísima angustia. Y otra cosa que también abona la parte del contexto histórico de la aparición de la psicología humanista es los 60, o sea, los 60 es el boom de la revolución sexual, de donde ya no hay tantos tapujos, también la presencia como de estas sustancias psicodélicas que dan una perspectiva holística del universo, de la tierra, inclusive del propio ser humano, también son caldo de cultivo para que la psicología humanista surja en este periodo de las guerras, y pues es lo que yo puedo compartir como contexto histórico. ¿Cómo ves? No, excelente. A ver, es que creo que es importante también, y me faltó mencionarlo al principio, a veces como que no se entiende de manera tan clara como de qué va la psicología humanista o de qué va la psicoterapia humanista. Sin embargo, entender un poco el contexto de donde surge es fundamental en el sentido en el que pues da mucho más sentido a la propia palabra que lo engloba, ¿no? Humanismo, en toda la extensión de la palabra, tiene que ver con eso, ¿no? Con preocuparse por el sentido de lo humano, por preocuparse por lo existente de lo humano. Y en ese mismo sentido, pues justamente lo que a mí me gustaría comenzar a aportar es lo que de alguna manera funge como base fundamental teórica de lo que es el humanismo. Y aquí, bueno, tomando un poco en relación a lo que decía hace rato de a veces las malas interpretaciones que se les dan a la psicología humanista o a las psicoterapias humanistas, pues muchas veces se tiende a caer en cierto grado de reduccionismo, ¿no? O como de simplificación del modelo psicológico humanista. Determinismo incluso. Y que es justamente lo que peleaba el humanismo contra a veces la postura psicoanalítica, ¿no? Bueno, a ver, quiero como recalcar un poco este asunto.
La psicología humanista justamente pues sigue siendo una cuestión sumamente vigente, sumamente importante, a pesar de la gran extensión de nuevos métodos terapéuticos que existen. Pues justamente incluso el humanismo creo que hoy por hoy tendría muchísima relevancia y muchísimo que decir frente a estos nuevos modelos que surgen, ¿no? O sea, bueno, no es necesariamente la intención del video hacer una crítica a estos modelos, pero, o sea, creo que en general lo que busca destacar el humanismo es esto que estabas diciendo, ¿no? Como el aspecto central del humano, pero ¿qué significa eso? Pues bueno, creo que un poquito las bases filosóficas de este asunto nos van a ayudar a entenderlo. Como lo dijo ya Rick anteriormente, a pesar de que este modelo se desarrolla formalmente en Estados Unidos, claro, hay un antecedente muy importante dentro de la filosofía que se desarrolla justamente, principalmente en Europa, que es la cuestión de la fenomenología de manera primaria y después ya entenderemos el existencialismo y la hermenéutica como factores también sumamente importantes de este desarrollo. La fenomenología se desarrolla principalmente por la figura de Edmund Husserl, ¿sí? Que es realmente a quien se le considera el precursor de esta idea de la fenomenología, que en breve explicaré de manera sintetizada. De ahí, varios de sus alumnos, uno de los más famosos sería Martin Heidegger, ¿no? Desarrolla ciertas ideas que se vuelven bastante populares pues en el sentido de que muchos académicos comienzan a leer la fenomenología a partir de Heidegger. Y hoy por hoy, bueno, tal vez lo hablaremos después, hay una discusión interesante, ¿no? Entre realmente si las ideas de Heidegger ya estaban en Husserl, etc. Y hay muchas cosas, porque a ver, solo quiero contextualizar algo. Las obras de Husserl se encontraron así miles de páginas escritas de Husserl post-mortem. Entonces, pues se está haciendo todavía un análisis actual de los postulados husserlianos y hay muchas cosas que podemos aprender todavía de la fenomenología que pues quiero que se entienda que como base pues todavía tiene mucho que aportarnos. Pero ¿qué en términos generales, qué rayos es esto de la fenomenología y cómo impacta el humanismo? Pues la fenomenología justamente es una base, perdón, es una postura filosófica que trata de comprender un dilema que por muchos años la filosofía no ha logrado o no había logrado concretar, ¿no? Que si es realmente, por un lado está la conciencia subjetiva y por el otro lado está como el mundo objetivo, ¿no? Tal vez muy cartesianamente, como las ciencias todavía lo creerían en términos generales, ¿no? Pues René Descartes diría, como en una simplificación muy fea de su postura, que por un lado está la res cogitans, que eso sería como lo subjetivo del ser humano, o sea, la subjetividad humana, y por otro lado está la res extensa, que es como los objetos del mundo, como las cosas del mundo, ¿no? Y en este sentido se plantea como una separación entre la mente y pues, el mundo, y podríamos decir incluso el cuerpo, ¿no? Como objeto del mundo. Sin embargo, la fenomenología trata de trascender esta pues, doble entendimiento de la conciencia y el mundo, y comprende justamente que la conciencia y el mundo están de alguna manera en una interrelación indisoluble, es decir, que no puede haber conciencia de otra cosa que no sea mundo y el mundo no se le puede parecer a otra cosa que no sea la conciencia. Y en términos generales, esta cosita que podría parecer un poco enredada implica la importancia de la subjetividad en todo lo que estamos entendiendo como humano. La fenomenología da la base teórica fundamental de la psicología humanista y de la psicoterapia. Y muchas veces se hace la crítica que justamente la psicología humanista no tiene un grado científico, como lo tendrían otras teorías, tal vez como muy claramente el conductismo o la teoría cognitivo-conductual, pero pues es que justamente lo que busca la fenomenología es hacer una crítica a las ciencias. O sea, en el propio sentido en el que las ciencias tienen una visión, uno, dualista del ser humano, sujeto-objeto, y dos, como una forma de objetificación del sujeto. Es decir, no entendemos, o sea, así como un físico estudiaría las estrellas, ¿sí? Las estudia desde una mirada objetiva, externa, cuantificable, medible. Eso se trata de llevar al ser humano, pero como consecuencia tenemos justamente una nullificación de la subjetividad. Todo lo que nos hace humanos y que la terapia humanista y la psicología humanista, perdón, quieren resaltar, quedan de alguna manera negados en esta postura como positivista de las ciencias, ¿no? Digo, estoy tratando de resolverlo de forma muy general, pero bueno, esta cuestión de la fenomenología también daría paso a ideas como el existencialismo, ¿no? Cuyas figuras centrales tal vez podríamos pensar para la psicología humanista en un Jean-Paul Sartre, ¿no? Por ejemplo, que él desarrolla cosas muy interesantes respecto a la libertad humana. La libertad solo tiene sentido humano en el sentido sartreano porque tiene que ver con la elección, y la libertad va a ser un concepto central en la psicología humanista y la elección va a ser un sentido central en la psicología humanista porque justamente plantea la cuestión de que el ser humano, al ser esta conciencia del mundo, a diferencia de los objetos del mundo, a diferencia de los animales incluso,
Ojo, esto no quiere decir que los animales no tengan conciencia del mundo, porque para la fenomenología se entiende que los animales tienen una conciencia del mundo y hay muchos estudios sobre esto. Pero lo que está queriendo decir, lo que quiere resaltar Sartre es que los seres humanos tienen una conciencia de su propia existencia y eso les da la posibilidad, sí, como de redirigirse en el mundo, como de reflexionarse, como esto es lo que la fenomenología llama como lo ambiguo de la existencia, porque somos sujeto y al mismo tiempo somos objeto del mundo y podemos dirigirnos a nosotros como ese objeto. Pero bueno, no quiero hacer la cosa tan complicada ahorita, simplemente quiero analizar esta cuestión en tanto que el existencialismo es base para el humanismo, en tanto que es una postura que nos permite entender que el ser humano es una especie única en el mundo. O sea, en el sentido de decir, no podemos, como los conductistas dirían, tratar de entender al ser humano como entendería una rata, porque justamente estaría negando su posibilidad de existente y consciente de existencia del mundo, ¿no? Y esto es justamente, perdona, lo que nos lleva un poco a lo que el humanismo trata de resaltar cuando se denomina la tercera fuerza. De alguna manera, la tercera fuerza se entiende como un tercer modelo que se postula frente a las otras dos modelos ya estamos hablando aquí en terrenos ya psicoterapéuticos o clínicos, que se postula frente a los otros dos modelos de la época, que son como las grandes fuentes para tratar todos estos temas clínicos, que son el psicoanálisis por un lado y el conductismo por el otro, ¿no? En términos muy generales, el psicoanálisis pues, gestado por una figura central, aunque obviamente hay muchos otros participantes, pero principalmente en las ideas de Sigmund Freud, que en términos generales postula la idea de lo inconsciente. Lo inconsciente en Freud tendría esta concepción, simplificándolo bastante, de ser como esta, bueno, vamos a decirlo así, el ser humano en realidad tiene como en su aparato psíquico una configuración específica, y el inconsciente es como la parte central de la cuestión psicoanalítica. Y bueno, creo que valdrá la pena distinguirlo en otro video, pero lo que le critica el humanismo al psicoanálisis es justamente que al entender que el inconsciente realmente es como la parte central del aparato psíquico y que las represiones y toda la cuestión que implica lo inconsciente dirigen la vida del sujeto, y que en realidad hay como una cierta imposibilidad de hacer esta conciencia de lo inconsciente hasta cierto punto, pues vamos a decirlo así, en realidad el sujeto no es libre en todo sentido, porque estaría como pues limitado a lo que las propias represiones inconscientes permitan a su propia conducta. Y esto choca justamente con la cuestión de libertad que justamente es central en el humanismo. Por el otro lado, en el conductismo tenemos un aspecto distinto. Ahí la cuestión problemática es justamente como esta intención de ser una ciencia como tal, ¿no? O sea, una ciencia como lo sería la física, como lo sería la química, ¿no? Pura y dura. Una ciencia pura y dura en el sentido en el que pues, el tema central y como el objeto de estudio del conductismo sería justamente la conducta. La conducta como un fenómeno observable, ¿no? A diferencia de lo que el humanismo trata de entender que es lo subjetivo, ya lo diremos más adelante, pero como lo subjetivo, como la conciencia, ¿no? El conductismo, que también se pelea con el psicoanálisis porque el inconsciente no es tampoco una cosa tangible. El conductismo lo que busca es vamos a decirlo así, un objeto de estudio que sea perfectamente adherible a la cuestión científica, ¿no? Al positivismo lógico. Y para eso logra entender a la conducta como el principal punto que va a regir todas estas ideas. Y a partir de ahí, pues tenemos una serie de problemáticas, porque justamente si reducimos toda la existencia a la conducta, que simplemente es como lo que se observa externamente, pues el ser humano, y como lo dirían Pavlov, Skinner, Watson, que son los pioneros de este modelo, pues el ser humano es equiparable justamente a cualquier otro animal, que justamente ya hemos dicho anteriormente que los humanistas tratan de comprender que esto es sumamente equivocado, en tanto que eso implicaría limitar un aspecto fundamental del ser humano, que es la propia conciencia de existencia y la posibilidad de libertad en el mundo y de existencia, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos muy generales, no sé si se me esté pasando algo, pero igual y mejor pasamos un poquito a lo siguiente para no hacerlo tan monótono, y de ahí si sale otra cosa regresamos. Incluso como desde esta parte como existencial, ir armando desde la psicología humanista como la visión que tiene el humanismo acerca del propio ser humano, ¿no? No sé si de pronto el psicoanálisis, Sebas, era como el hombre está determinado, el ser humano está determinado por sus pulsiones, por estas partes como perversas, y es como desde ahí se trabaja, ¿no? En este sentido, el humanismo ve, en contraste con Freud, ve al ser humano como... particularmente Rogers, como un ser humano que tiene todas las potencialidades y que es bueno en esencia,
que en esencia tiene como esta siempre tendencia a mejorar, a desarrollarse si las condiciones se lo permiten, ¿no? Y contrario también al conductismo, es mirar desde el existencialismo que el ser humano no está determinado, que el ser humano no está hecho. O sea, el conductismo es, vamos a estudiar este objeto que ya está determinado, que ya está hecho, y como ya está hecho tengo esta posibilidad de acceder a él. Y desde la parte humanista es, estamos en constante cambio, o sea, siempre estamos en constante mejora, no somos determinados. Y eso también me parece como algo muy, muy hermoso de la parte humanista, ¿no? Desde el existencialismo, como mirar esta construcción del ser humano mucho más armoniosa, incluso como mirando como la totalidad, ¿no? De que no se ve al ser humano como una parte de, sino como un todo. Y incluso como desde la gestal, como el mirar también al ser humano como que es más que toda la suma de sus partes, ¿no? Entonces, esta es la visión que tiene la psicología humanista del ser humano. Tiene una visión holística, tiene una visión total, tiene una visión de que siempre está tendiendo a ser mejor si las condiciones se lo permiten. Y autores de estas corrientes, pues podemos mencionar a Maslow principalmente, podemos mencionar a Rogers, podemos mencionar también a Eric Fromm, podemos mencionar a Frank, a Víctor Frank, también podemos mencionar no sé si ya dije, de la Gestalt a Peirce. Y justamente pues vamos a mencionar un poquito acerca de qué es lo que postulan estos autores acerca de la psicología humanista y en particular ya la propuesta que dan en la parte de la psicoterapia humanista. Bien, muy bien. Bueno, creo que aquí un poquito antes de eso me gustaría simplemente mencionar como la importancia de este modelo terapéutico, o sea, ahora sí ya llevándolo a la corriente terapéutica como tal, en tanto que el humanismo se centra en algunos aspectos que tal vez las otras dos fuerzas no habían tal vez prestado como particular atención, ¿no? Que es como una idea como de esta integración de todo lo que implica el ser humano, como también pensarlo como un desarrollo de lo que implica la propia vida humana y las posibilidades de la existencia del sujeto, pero también, lo cual me parece sumamente valioso, de entender y de comprender en la mayor medida posible la propia experiencia del sujeto. ¿Qué significa esto? Bueno, o sea, en el conductismo eso era impensable, y así en palabras literales de autores conductistas, me parece que la cita vendría más de Skinner, pues la conciencia para nada sería un objeto de estudio, no nos importa la conciencia, no nos importa la propia experiencia que tiene el sujeto del mundo. Y en el psicoanálisis, aunque en realidad sí hay un aspecto mucho más discursivo y de interés vamos a decirlo así, aparentemente por la experiencia del sujeto, y sí hay como este diálogo interno, pues en realidad lo que interesa es más bien cómo eso que me está diciendo el paciente opera con todo el aparato teórico que implica el psicoanálisis. Sin embargo, en la práctica psicoterapéutica humanista hay un interés genuino y directo por la experiencia de la persona. ¿Y esto qué significa en términos concretos? Pues especialmente significa que yo voy a atender a la vivencia, a la experiencia de mi paciente, sin necesariamente tratar de ponerle como una interpretación directa y decir, bueno, esto te pasó específicamente porque cuando eras niño hacías esto, o sin tratar de decir, eso no me importa, eso no me importa cómo te comportas ante la sociedad, sino un genuino interés por el sujeto, por su vida, por su existencia y por qué hace con esas condiciones existenciales. Y creo que eso es un poco el hilo desde por qué todos estos autores que tú has mencionado tienen sentido en conjunto. Porque, a ver, si hablamos de Rogers, de Peirce, de Frankl, de todos ellos, tienen modelos muy diferentes en cierto sentido, en el sentido práctico. Pero hay algo que los identifica como humanistas, ¿no? Incluso, bueno, la Gestalt es una forma como distinta de la práctica humanista, pero sigue comprendiéndose bajo esta misma perspectiva porque comparte de alguna manera estos principios, ¿no? Digo, creo que un poco la cuestión es que durante estos videos vamos a ir uno por uno, ¿no? O sea, vamos a ir, y esa es la promesa que estamos haciendo para estos videos, como vamos a ir analizando uno por uno de cada uno de estos autores, sus aportes, pero si te parece mencionaremos en términos generales un poquito de qué va esta cuestión, ¿no? O sea, me gustaría mencionar de manera muy breve a Carl Rogers, ¿no? Es una figura fundamental y diría de las más importantes, y diría de mis favoritas, de la psicoterapia humanista. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante, ¿no? Él postula la cuestión de la terapia centrada en el cliente, ¿no? Y bueno, desde ahí ya Rogers trata de hacer una separación, por ejemplo, con el modelo médico, al no llamarles pacientes, como un interés más genuino sobre esta cuestión, y justo como su nombre lo dice, está centrada en
porque justamente va a ser un modelo que se va a buscar ajustar a las necesidades específicas de la relación que tengo con el paciente, ¿no? Hay por ahí hay videos sumamente bonitos e interesantes. A mí me gusta mucho siempre referir a estos videos que están ahí en internet de Pearls con Gloria, Pearls con Rogers, porque me parece que pues, marca un poco la línea de esta cuestión. Rogers siempre ha tenido esta cuestión, este interés por comprender la experiencia directa, ¿sí? Que es un poco lo que la fenomenología, ya hablando en términos prácticos, el método fenomenológico lo que busca es comprender la experiencia directa de la conciencia que experimenta el mundo. Entonces lo que yo busco es justamente cómo se le está apareciendo al mundo esta conciencia que experimenta, y lo que hace Rogers me parece es una muy buena traducción de esa cuestión, ¿sí? Lo que yo busco es generar un ambiente de confianza y de empatía donde el sujeto pueda sentirse lo suficientemente capaz de expresar, ¿sí? Y a partir de ahí voy a lograr que me muestre cómo está experimentando el mundo para yo hacerle saber también en este ámbito recíproco, pues justamente sea, hacerle saber que tiene la posibilidad de hacer saber este mundo y sobre cómo lo experimenta, y hacer como una especie de compañía o acompañamiento donde justamente el sujeto va a buscar las formas de desarrollo para poder, no por mí como terapeuta, porque yo no soy el todopoderoso que cree que lo voy a curar y que cree que voy a resolver los problemas, sino más bien como una especie de acompañamiento donde el propio sujeto va a encontrar las formas y condiciones de desarrollo. No quiero hablar demasiado del asunto porque creo que eso es un poco lo que vamos a hacer en otros videos, pero quiero más o menos que se den cuenta de esto, ¿no? O sea, al menos quiero que en Rogers destaquemos lo siguiente, que es la cuestión de la empatía, de la escucha activa, del ambiente de confianza mutua y de transparencia y honestidad, donde también busco que el otro me exprese su mundo tal cual es, sin juzgarlo, para poder hacer justamente una descripción fenomenológica genuina, y a partir de ahí permitir que el sujeto encuentre unas formas de desarrollo que le beneficien a él, más allá de lo que yo como terapeuta crea que es conveniente para él, ¿no? Entonces, bueno, más o menos me gustaría decir eso para anticipar lo que va a venir. Sí, e incluso como desde esta visión que tiene el humanismo y en particular como del enfoque centrado en la persona acerca del propio ser humano, hay una frase de Rogers que me encanta, que es como si el ser humano fue dañado en relación, la única manera en la cual puede ser sanado es en la misma relación, y aquí es en la relación terapéutica, y eso también es algo muy distintivo de esta tercera fuerza que no se tenía ni en el psicoanálisis ni en el conductismo, sino priorizar la relación como manera o medio por el cual el ser humano puede alcanzar o potencializar esas actitudes, esas habilidades, esos talentos que ya tiene de por sí como ser humano. Sí, perdóname, qué bueno que lo dices. O sea, aquí nada más mencionamos rapidísimo, aquí el terapeuta es eje clave fundamental. Bueno, o sea, claramente siempre lo es, pero me refiero como incluso la actitud del terapeuta en cuanto a cómo el terapeuta es, y esto es interesante, o sea, no es su técnica, no es qué tantas técnicas se sepan, no es qué tanto domine la teoría, ¿no? Por ahí hay una frase de Jung, ¿no? Me parece que es como, conozca todas las teorías, aprenda todas las técnicas, pero en la relación sea solo otra alma humana, ¿no? O sea, en ese sentido en el cual lo que importa en esta práctica es más bien pues que la persona sea genuina, que sea honesta, que sea congruente con lo que siente, con lo que piensa. Y esto es interesantísimo porque hay otros modelos donde eso no importa demasiado. Mientras tú sepas aplicar técnicas, mientras sepas una cosa teórica, puedes hacer práctica, pero aquí se implica el ser humano en totalidad, ¿no? Claro. Entonces, hace que la relación terapéutica cobre otro sentido. Bueno, creo que sigo adelantando cosas que no debería. Pero está interesante y está apasionante porque es también dar un contexto de lo que vamos a ir platicando más adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Y justamente en ese sentido, hablar también de Frank y de Peirce, de Frank específicamente con la parte del sufrimiento de la logoterapia. Él venía de una experiencia de un campo de concentración donde no solo había dolor, sino había un grado más de dolor que es la parte del sufrimiento, y cómo Frank mira en esto, en esta propuesta que él hace de la logoterapia, como incluso en estos estadios de un sufrimiento mayor, hay algo que no se pierde en el ser humano, ¿no? Y es Frank donde focaliza o donde pone el foco en cómo también esto que fue demasiado incómodo, demasiado doloroso, demasiado incluso hasta traumatizante, puedes darle un sentido para justo potencializar estas habilidades, estas actitudes, tu ser en el mundo, o sea, tu existir en el mundo. Entonces es también una propuesta que hace Frank muy hermosa de cómo encauzar o darle sentido al sufrimiento que nosotros vivimos en el día a día, y que ahora, por eso lo comentaba en un principio, hace más sentido que nunca,
pareciera que estamos viviendo otra vez esos momentos de las entreguerras de muchísima incertidumbre, de muchísima guerra, de muchísimo dolor y mucho sufrimiento, ¿no? En el caso de Pearls, me encanta porque lo que hace Pearls desde la Gestalt hace muchísimas cosas que también sería imposible poderlas sintetizar en estos momentos, pero algo de a mí de lo que me llama la atención es que va rompiendo con estas dicotomías que tú mencionabas en un principio, ¿no? Esta mirada como de que por un lado la mente y el cuerpo, en el caso de la Gestalt, es verlo todo de manera total, verlo todo de manera unificada y ver también cómo el ser humano no solo está en relación con otro, sino está en relación con su entorno. Como el entorno en el que está también es una fuente fundamental de crecimiento y eso es lo que postula en términos muy generales como la Gestalt, ¿no? Esta mirada de totalidad, esta mirada de que el ser humano es más allá de la suma de sus partes y de también tener esta posibilidad de poder tener este contacto con el entorno como una manera de crecimiento. Entonces, eso es lo que podemos comentar como de manera general. Un pequeño adelanto. Y nada más así rapidísimo, ¿no? O sea, creo que aquí se ve muy claramente lo que tú mencionas de Franklin Peirce, la cuestión con la fenomenología y el existencialismo, ¿no? O sea, en Franklin tenemos así clarísimo, porque Franklin también vive una experiencia de la guerra, ¿no? Claro. De los campos de concentración, y él también observa que incluso en las condiciones más miserables, deplorables Exacto. y horribles del ser humano sigue existiendo lo que Sartre llamaría libertad. Justo. O sea, donde justo parecería que no hay posibilidad de elegir, la libertad, y por eso Sartre dice que estamos condenados a ser libres, porque nunca deja de haber libertad humana, pero eso también en el sentido de Frankl puede transformarse en algo bueno, ¿no? Claro. O sea, aunque parecería en ciertos escenarios ser terrible, que ya lo abordaremos, y en parte, pues justo en la relación con el mundo que decíamos que la fenomenología resalta, somos conciencia, pero siempre en relación del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que tenemos por delante. Espero que esta emoción que nos genera hablar de estas cosas haga que cumplamos con la meta de tener todos esos videos ya. Entonces, bueno, la idea es hacer videos progresivamente sobre el asunto. Nosotros vamos a plantear un orden que se nos ocurra que es correcto, pero si alguien tuviera alguna sugerencia de algún tema que le interesaría, pues nos encantaría saberlo y de igual manera poder atender a esa sugerencia. Pues de mi parte creo que es todo respecto a la introducción. De nuevo agradecerte muchísimo estar aquí y me encanta compartir este proyecto contigo porque de verdad creo que eres una persona que se apasiona mucho por esto y que además tiene muchas cosas que aportar en este sentido. Entonces a mí me encantaría poder hacer estos videos de manera continua y pues nada, no sé si hay algo más de tu parte, pero... Pues simplemente que si hay alguna duda o algún comentario acerca de lo que comentamos en este video, lo pongan en los comentarios, le den like a este video, le den like, se suscriban también al canal de YouTube de aquí del Buen Sebas. A mí me pueden encontrar en Instagram como @psico.ricardo_del_moral, donde también de pronto subo frases, subo también videos hablando de esta corriente humanista que es la que a mí me enamoró, un poco también ahí peloteando cositas y ideas con el Buen Sebas en la parte filosófica. Y pues nada, esperemos les sea de su agrado y cualquier cosa de verdad déjenlo en los comentarios y seguiremos aquí atendiendo todas las dudas, todos los comentarios, las necesidades que puedan surgir acerca de temas específicos. Allí estará el Buen Sebas para poder atenderlas. Sí, bueno, sigan su página porque tiene entrevistas bien chidas sobre toda esta cuestión humanista. Y bueno, de nuevo, esperemos que este sea el inicio de un muy buen proyecto y nos vemos pronto por aquí.